Entonces, una vez más, ¿cuál sería la relación entre ambos? Primero, como dijimos, equilibrio entre los líquidos de ambos y también comunicación. Va a haber una filtración de líquido en los nódulos linfáticos para poder purificarlo antes de que este líquido vuelva a la circulación. Para que estos procesos ocurran, para que la respuesta inmune ocurra, se necesita la participación de cierto tipo de células. En este caso, células de la línea blanca celular. Para que esto ocurra, tiene que sintetizarse, tiene que madurar, tienen que generarse ciertos tipos de factores y cierto tipo de células. Las células que son generadas en este sistema son las células asociadas a la leucopoiesis, donde tenemos los mieloblastos, linfoblastos y monoblastos, que posteriormente van a madurar de una célula madre para transformarse a basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos B y T y monocitos. ¿Cuál es la gracia? Cada una de estas células va a tener una función determinada. Cada uno de estos va a tener una función específica de respuesta frente a alguna agresión externa. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las características de estos leucocitos? Son células del sistema inmune, contienen entre 4.000 a 11.000 leucocitos por microlitro. Y si hay menos de estas, podemos pensar que hay una respuesta de depresión del sistema inmune, por ejemplo, en el caso de una inmunodeficiencia. Y si hay mucho más, puede ser, uno, porque estamos frente a una infección, o dos, porque hay un ataque autoinmune en curso. Contienen núcleo y mitocondria, estas células, es decir, pueden sintetizar proteínas, y además pueden moverse a través de los poros de las paredes capilares, es decir, estas pueden pasar desde el plasma, desde desde la linfa hacia los tejidos que se encuentran enfrentando una infección. Son casi invisibles bajo el microscopio a menos que se coloreen, por eso tienen tinciones distintas. Los neutrófilos por eso tienen una tinción neutra, los eosinófilos tienen una tinción que es de tipo ácida y los basófilos se tiñen con una tinción básica. ¿Cuál es la gracia de esto? Que podemos determinar qué tipo de estructuras tienen. Por ejemplo, tenemos gránulos en el citoplasma, en el caso de los leucocitos granulares, y los granulares no tienen gránulos visibles en el citoplasma. Ahora, estos gránulos están presentes en estas tres estructuras, pero tenemos que considerar también la funcionalidad. Estos gránulos tienen proteínas que van a ser secretadas, citoquinas proinflamatorias, por ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden ver las características que tienen cada uno de ellos. Podemos ver el diámetro, el número y el porcentaje de esto en la sangre. Cualquier variación de estos porcentajes asociado a lo que les comentaba. Puede ser depresión del sistema inmune o activación del sistema inmune, o una sobreactivación del sistema inmune. Y además, los neutrófilos participan en fagocitosis, basófilos en la hipersensibilidad, eosinófilos evitan la diseminación excesiva de la inflamación, y los linfocitos T y B participan de la inmunidad celular y inmunidad humoral, y el monocito se diferencia en macrófago. Vamos a ahondar en cada una de estas medidas que vayamos avanzando en la clase. Entonces, por ejemplo, los eosinófilos participan como un sistema de defensa frente a parásitos y participan de la reacción inflamatoria en pulmones, corazón y piel. Basófilos, respuesta alérgica y antígena con liberación de histamina. Y los neutrófilos participan en fagocitosis de las bacterias. Dentro de la función de los agranulocitos tenemos los linfocitos
T y B con una función bastante definida. Los T-helper ayudan a la producción de anticuerpos. T citotóxicos reconocen y destruyen patógenos. Y los supresores controlan el nivel y la calidad de la respuesta inmune. Las funciones de los linfocitos B son principales células de la inmunidad humoral. Humoral, en este caso, es la asociada a proteínas. Cuando decimos inmunidad celular, decimos macrófagos, decimos monocitos, decimos neutrófilos, decimos linfocitos T. Pero cuando hablamos de inmunidad humoral, hablamos de los anticuerpos. Y la célula encargada y especializada en sintetizar estos anticuerpos es el linfocito B. Reconocen y presentan antígenos específicos. Es un proceso que yo les voy a detallar a medida que vaya avanzando la clase. Síntesis de anticuerpos, ya lo dije. Y por otro lado, los monocitos fagocitan bacterias. Se diferencian a macrófagos al pasar de la circulación a tejido, es decir, cuando están en circulación en sangre son monocitos, pero una vez que salen, se transforman en macrófagos para poder atacar directamente a las bacterias, poder fagocitarlas o células que se encuentran en alguna alteración. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas, seguimos avanzando. Esta tabla es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Aparentemente una tabla que es bastante sencilla, pero esta tabla nos da a entender cómo funciona nuestro sistema inmune y frente a qué tipo de patógenos nosotros nos podemos enfrentar y cómo. Hay dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata tiene un tiempo de reacción inmediato y la inmunidad adaptativa tiene un tiempo de adaptación de 7 a 10 días. ¿Por qué los tiempos son tan distintos? Primero, porque esta respuesta es una respuesta que no es específica. Es decir, se van a activar todos los componentes que participan de la inmunidad innata al mismo tiempo y van a responder de la misma forma frente a un ataque o un patógeno externo. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a una bacteria bien común, por ejemplo, un Helicobacter pylori, la Helicobacter pylori va a generar una respuesta de todos los componentes de la inmunidad innata que va a ser inmediato. Esa inmunidad inmediata no es específica porque, por ejemplo, si tuviéramos el ataque de otra bacteria como la Escherichia coli o como la Haemophilus influenza, nosotros vamos a tener la misma respuesta. Se van a activar los mismos componentes, las mismas células. No va a generar memoria. Vamos a hablar de ese concepto. Tiene que ver con el tipo celular. Si, como en el ejemplo, hay una infección por un Helicobacter pylori, se van a activar monocitos, macrófagos y neutrófilos. Los natural killer, las células dendríticas, todas estas se van a activar inmediatamente. Ahora, yo les dije que las células B son las encargadas de producir anticuerpos. Entonces, para que haya síntesis proteica y haya un ataque defensivo contra un cierto tipo de invasor, por ejemplo, contra un virus, tiene que haber una respuesta que tiene que ser altamente específica para reconocer cuál es el virus que me está atacando. Cuando un virus invade, los virus mutan tanto que algunos son en primera instancia invisibles a nuestro sistema inmune innato. Nuestro sistema inmune innato no los reconoce. Pero hay unas células
que son las células presentadoras de antígeno, que son capaces de tomar este virus que está infectando una célula y reconocer que se están produciendo antígenos que no son propios de nuestro organismo. Vamos a ahondar en ese mecanismo. Lo vamos a mostrar paso a paso, con mucho detalle, pero esto es como una especie de acercamiento, un primer acercamiento a este mecanismo. Entonces hay unas células que van a reconocer y se lo van a presentar a los linfocitos B, y los linfocitos B, en diferenciarse y producir anticuerpos específicos para este virus que no está reconocido por nuestra inmunidad innata, se van a demorar entre 7 a 10 días para poder producir la respuesta. Va a ser altamente específica. Y si este virus vuelve a invadir nuestro organismo, nosotros vamos a haber desarrollado una memoria. Entonces, la primera respuesta va a ser súper lenta, pero la segunda respuesta va a ser inmediata. Entonces, acá tenemos un pequeño esquema a tiempo posinfección de cuáles serían las ventanas temporales. Ustedes pueden ver que la primera, tiempo de respuesta, entre 0 a 6 horas, se van a activar las barreras epiteliales, fagocitos, el sistema del complemento y los natural killers, de 0 a 6 a 12 horas. Pero la inmunidad adaptativa tiene que haber una presentación del antígeno, de una célula presentadora de antígeno, esto es un linfocito T, va a generarse una respuesta, o va a haber un reconocimiento del linfocito B, va a haber una diferenciación y va a haber producción de anticuerpos, y esto puede tomar 1, 4, 7 más días. El sistema inmune innato nos da la resistencia entonces frente a infecciones, pero no se modifica por repetición de la infección. Quedó súper claro eso, es siempre la misma respuesta, es con la misma intensidad, y se debe a que nosotros estamos preparados para poder enfrentar, por ejemplo, una infección bacteriana. Y el sistema inmune adaptativo, la resistencia aumenta por la repetición de la infección. Es decir, si nos invaden una primera vez, nos vamos a demorar 10 días en responder, pero se va a generar una memoria y vamos a recordar cómo tenemos que combatir esa infección. Entonces hay un mecanismo específico que genera memoria, y la próxima vez que ese virus nos invada, nosotros lo vamos a reconocer y los vamos a destruir inmediatamente. ¿Cuáles son los componentes celulares y humorales del sistema inmune innato? Celulares, los monocitos y macrófagos, los granulocitos, que su gracia es que tienen gránulos de secreción, como por ejemplo los neutrófilos, los basófilos o sinófilos, pero que producen mediación de la inflamación, contribuyen a que se inflame un tejido, con todas las implicancias que tienen. La inflamación es un proceso que se desencadena para que se repare un tejido y para que se ataque una infección. Las células natural killer, que se van a encargar de llevar a la muerte a las bacterias. Y el componente humoral son proteínas, pero se llaman proteínas del complemento. Son distintos de los anticuerpos, son proteínas del complemento. Y por otro lado, tenemos el sistema inmune adaptativo, en donde sus componentes celulares son los linfocitos T y los linfocitos B. Y el componente humoral serían los anticuerpos generados para poder atacar específicamente los patógenos extracelulares. ¿Cómo ocurre la respuesta inmune innata? Vamos hilando más fino. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran consultarlo, profundizarlo? Ok. ¿Cómo se produce entonces nuestra respuesta inmune innata? Tienen que saber, como ya lo dijimos, que es inespecífica, que es rápida y que es anticipatoria.
¿Cuáles son los patrones comunes de los microbios y células indeseadas? Primero, que cruzan barreras físicas, es decir, pasan a través de barreras epiteliales. Puede haber producción local de antibióticos. Estos antibióticos son citoquinas, son péptidos producidos por nuestras propias células para poder atacarlo. Las células natural killer pueden reconocer patrones comunes de células tumorales o infectadas. Es decir, esto es un ejemplo. Las células que son infectadas por virus siempre van a expresar la proteína X. La proteína X siempre se va a producir cuando una célula muta producto de una infección por virus. Es un ejemplo. Eso sí pasa, pero específicamente la proteína X no existe. Es un nombre que le estamos dando acá a modo de ejemplo. Entonces, se reconoce que la proteína X está siendo expresada y vamos a ir a destruirla. El natural killer va a reconocer, ya, esta célula tiene una infección por virus, está expresando la proteína X, así que la vamos a destruir. Y finalmente la eliminación de estas células infectadas o tumorales se va a realizar por este sistema. Una infección por virus, una mutación en las células es algo que ocurre normalmente, siempre está ocurriendo, siempre está sucediendo. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que nuestro sistema inmune siempre está listo para responder frente a esto. Siempre. Esto es un proceso que está ocurriendo en ustedes en este momento y ustedes no se dan ni cuenta porque nuestro sistema inmune está siempre trabajando para su seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún tipo de mal hábito alimenticio, es decir, nosotros no comemos a la hora que corresponden, andamos estresados, estamos enfermos, nuestro sistema inmune puede decaer. Y ahí es donde, por ejemplo, aparecen herpes o aparecen cierto tipo de infecciones. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando aparece una infección venérea, que una persona dice, se metió con una persona, se pegó, por ejemplo, clamidia. Pero naturalmente, nosotros tenemos nuestra flora propia. Y de 1.000.000 de bacterias que nosotros tenemos, podemos tener la probabilidad de tener esa clamidia, pero esa clamidia está totalmente suprimida por nuestra flora propia, saprófita. El problema está que si se deprime el sistema inmune, hay un desbalance y esa clamidia puede proliferar y producir una infección. Lo mismo en la piel. Generalmente uno siempre se anda rascando o lo pica algún mosquito, insecto, uno se rompe rascando, pero nuestro sistema inmune ataca directamente y no deja que se produzca una infección. Si nosotros estamos inmunodeprimidos por algún tipo de factor como los que le acabo de mencionar, puede producirse una infección en ese sitio. ¿Ya? Y por otro lado, se dice que es inespecífica y anticipatoria porque nosotros tenemos eliminación de microbios por medio de macrófagos y células dendríticas. ¿Qué quiere decir esto? Los macrófagos van a ir y van a fagocitar a las bacterias, se la van a comer y además van a producir citoquinas y estas citoquinas van a atacar a los microbios. Va a haber neutralización, por ejemplo, opsonización y lisis mediada por el complemento. ¿A qué se refiere cada una de estas? La neutralización es, por ejemplo, cuando uno impide que la bacteria se divida. Es decir, impidimos metabólicamente que esta bacteria siga dividiéndose. Opsonización, la marcamos. Una proteína reconoce alguna característica propia de la bacteria, por ejemplo, los péptidoglicanos que están presentes en la pared bacteriana, que son específicos de la bacteria y que no comparten ninguna similitud con ninguna célula de nosotros, y la reconoce y la marca. ¿Para qué? Para que una célula macrófaga, para que una célula que tenga algún tipo de inmunidad o de respuesta inmune, la destruya finalmente. Es decir, es como que la dejamos marcadita para que después vaya un matón a eliminarla.
Y lisis finalmente mediada por el complemento. Este sistema del complemento, que es la respuesta humoral innata que he mencionado mucho, son un grupo de proteínas. Estas proteínas tienen distintas funciones. Dentro de todas, pueden marcar y opsonizar estas células, estas bacterias. Por otro lado, también pueden formar un complejo que se llama el complejo de ataque a membrana, que se encarga de destruir a las bacterias, ¿ya? Y finalmente pueden participar de la presentación de antígenos y activación de la respuesta adaptativa. Antes de referirme al sistema del complemento, vamos a hablar bien de lo que es la presentación de antígeno, porque eh, es algo que funciona de manera distinta, pero es que es conservado para la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Veo que hay una pregunta de Macarena, dice, o sea, si baja el sistema inmune, ¿es como si estamos más propensos a contagiarnos? ¿O no necesariamente que pase por contagio? Ambas. Si baja tu sistema inmune, tú quedas más propensa a que te contagie alguien, uno. Y dos, quedas más propensa a que tú desarrolles la enfermedad porque tú, y yo creo que básicamente todos nosotros tenemos un cierto grado de infección, o sea, tenemos la bacteria, pero la tenemos controlada, ¿me entiendes? No, porque uno pensaría, ya, supongamos una infección venérea por bacterias como las clamidias o como la gonorrea. La pregunta es, ¿quién es el paciente cero? ¿Cómo él se contagió? Es como, sabemos de dónde viene la sífilis, ¿cierto? La sífilis es una enfermedad que era propia de Latinoamérica, de Sudamérica, y que se la contagiaban los pastores de llamas, como se iban tanto tiempo a pastorear a las montañas solo, ellos se metían con las llamas y se pegaron una bacteria que era propia de las llamas, que era la sífilis, ¿ya? Pero en el caso de otras bacterias, como las que están asociadas a la gonorrea o la clamidia, son bacterias que son bastante comunes. Entonces, ¿cuál es el paciente cero? ¿Quién es el que causó la primera infección? Entonces, con alta probabilidad, todos nosotros podemos tener esas bacterias, pero cuando hay una desregulación, sí, específicamente Rodrigo, fue por zoofilia, eso de la sífilis. Eh, la gonorrea y otro tipo de infecciones porque ustedes ya las tienen. Y cuando baja su sistema inmune, estas bacterias aprovechan de proliferar y ahí es donde se genera la infección. Y probablemente si usted se mete con alguien, lo va a contagiar. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Súper. Entonces, ocupemos un ejemplo con las últimas 3 personas que estamos eh, interactuando acá en el chat. Tenemos a Javier, y Javier está muy interesado en conocer a Macarena. Pero Javier nunca ha hablado con Macarena, no la conoce. Pero sabe que Francisca es amiga de Macarena. Y él conoce a Francisca y siempre ha conversado con ella. Entonces Javier va a donde Francisca y le dice, preséntamela Macarena, po. Preséntamela. ¿Cómo va a ser tan mala onda? Y se la presenta. Algo así es lo que ocurre con nuestro sistema inmune, ¿cierto? Las células presentadoras de antígeno toman esta célula, esta bacteria que no es reconocida por nuestro sistema inmune, es como si la tomaran de la mano, por así decirlo, y la llevan donde el linfocito T o B, dependiendo de cuál sea la respuesta específica. ¿Ya? La llevan de la manito y le dicen, te lo presento, con la diferencia que la célula T
va a destruir a esta bacteria, ¿ya? Eso es un ejemplo de inmunidad asociada a la presentación de antígenos. ¿Se entiende esa idea, cierto? Las células presentadoras de antígenos no pueden hacerle nada a la bacteria, solo pueden reconocerla. Pero una vez que la reconocen, reclutan a otras células que sí pueden hacerle daño a la bacteria o a la célula que está infectada por virus y la destruyen, ¿cierto? Súper. ¿Qué es el sistema del complemento? El sistema del complemento es un grupo de proteínas y grupos proteínas que se designan con letras específicas y números específicos y que participan de la respuesta inmune. Entonces tenemos de la C1 a la 9 y por ejemplo tenemos la C3A, la C3B, la C1A, C1B, etc. ¿Cuál es la gracia? Que hay cierto tipo de proteínas que se activan frente a una infección. Activan el sistema del complemento. Y el sistema del complemento va a ir en etapas produciendo algún efecto específico. Entonces, por ejemplo, en el inicio de la activación del sistema del complemento, tenemos un microorganismo, tenemos una lectina, que es una proteína que puede opsonizar a un microorganismo, o tenemos anticuerpos que reconocen algún microorganismo. La unión o la activación de cualquiera de estas vías, que son efectores, van a activar este sistema del complemento, en donde hay unas proteínas que son las C3, que se van a dividir en dos tipos de proteínas. La primera el C3b y la segunda el C3a. El C3a va a activar la cascada de la inflamación. ¿Ya? Produciendo C3a, vamos a tener inflamación. Y la C3b lo que va a ir, se va a unir al microorganismo. ¿Para qué? Para marcarlo, para opsonizarlo, ¿cierto? Para que lleguen otro tipo de fagocitos, de macrófagos, y lo ataquen y eliminen al microorganismo. Y además, esto es la etapa inicial, pero sabemos que son muchas bacterias. Entonces, una de las funciones, de los ataques que van a tener estas bacterias, van a ser mediados por la C3b y la segunda línea de ataque va a ser por la activación de la C5. La C5 se divide también en C5a, que perpetúa la inflamación, y la C5b, que van a activar una especie de estructura proteica que se llama el complejo de ataque a membrana, que nada más y nada menos que la formación de unos poritos, que son como estos tubos, que se incrustan en las bacterias, y eso produce una desregulación de los líquidos que se encuentran dentro y fuera de la bacteria, produciendo la destrucción, la lisis de la bacteria. ¿Se entendió cómo funciona el sistema del complemento? Entonces, volvemos a las funciones del complemento. Opsonización y fagocitosis. El C3b, yo les dije, nos marca el microorganismo para que venga una natural killer o algún macrófago y destruya al microorganismo. Y también se encarga de producir la respuesta inflamatoria. La C3A, que se libera de este fragmento C3, y la C5A, producen una activación de los neutrófilos. Y estos neutrófilos van a liberar citoquinas proinflamatorias y además
pueden ir a destruir y fagocitar. Ojo que acá no son solamente los neutrófilos, son los leucocitos en general. Entonces puede ser un monocito, un macrófago, un basófilo, un eosinófilo. Todos participan en una célula dendrítica, etc. Todos participan del proceso inflamatorio y de la destrucción de forma distinta. Pero lo que se entiende es que el que la activa son estos fragmentos del C3A y el C5A. Y finalmente, lo que le había comentado yo, que tiene que ver con el sistema del C5B, que se une a otro y activa a otro componente del sistema del complemento y forma esta membrana, este poro, perdón, que produce la lisis de estas células, lisis osmótica del microorganismo, es decir, por exceso de agua que entra por estos grandes poros, se destruye la bacteria. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, se insertan esos tubos en la membrana. Entonces como que le queda una especie de comunicación entre el intracelular y el extracelular. Y ahí entra agua o sale agua y ahí se lisa la célula. Explota. Ya. La comunicación del sistema inmune. Es decir, nosotros sabemos que primero cuando hay una infección no es que o se activa una o se activa la otra, sino que de igual manera, igual vamos a tener una respuesta que es de la respuesta inmune innata. Ahora, ¿cómo llegamos a que se produzca la respuesta adaptativa? Tiene que ver con la comunicación de nuestro sistema inmune. Entonces, todo es tiempo dependiente. La inmunidad innata ya sabemos que es de 6 a 12 horas después del tiempo de infección y la adaptativa toma más de 7 días. Entonces, para eso tenemos que entender cómo funciona la inmunidad adaptativa, donde vamos a tener cierto tipo de conceptos. Por ejemplo, el antígeno. Antígeno es una molécula de naturaleza bioquímica diversa que se une a un anticuerpo. Entonces la pregunta es, coloquialmente entonces, ¿qué entendemos con un antígeno? Por un antígeno. Violeta, ¿qué es un antígeno para usted? No, no tiene que ver con eso. Francisca Flores, ¿qué entiende usted por antígeno? En sus propias palabras, no se preocupe por buscar una definición, sino que en sus propias palabras lo puede decir o lo puede escribir, qué es lo que entiende por antígeno. Y el antígeno prostático. El antígeno prostático es propio de nuestro organismo, no es desconocido,
y entra dentro de la definición de antígeno, así que no anda muy cerca Francisca. Rodrigo dice que es un agente patógeno, tampoco. Sigamos preguntando. Javier Ignacio, Roa. Ya, eso es lo que produce Javier. Pero, ¿qué es un antígeno? Natalia Bustamante, ¿qué es una sustancia? A ver, algo que se une al anticuerpo para producir una respuesta impreciso. Eh, ¿Es como el responsable de la respuesta inmune? No. Es como una sustancia proteica. ¿Qué son las sustancias, Camila González? ¿Qué es una sustancia que induce la respuesta en el organismo? No. Cualquier elemento que pueda generar una reacción en el organismo. No. Voy a seguir preguntando. Macarena, ¿qué es un antígeno? Ya, Paulina y Macarena. Quiten la respuesta inmunitaria. ¿Cómo definirían antígeno sin hablar del sistema inmune?
Rodrigo Vargas, ¿se le ocurre algo? A Rodrigo Vargas y Victoria Bascur. ¿Qué se le ocurre? Ya. Eh, Cuando nosotros hablamos de antígenos, tenemos que tomar en consideración algunos conceptos que son básicos en bioquímica, ¿ya? Ustedes saben que todas las moléculas, no digan nunca, pero nunca, 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 sustancias. Las sustancias son esas gomitas, como las guagüitas que uno se come, esas son las sustancias. Las moléculas, ¿ya? Las moléculas tienen distinto orden, ¿cierto? Distinto orden atómico, subatómico, molecular, macromolecular, etcétera. Entonces, si vamos en primera instancia, voy a poner aquí unas divisiones. Entonces, aquí tendríamos electrones, aquí tendríamos protones y aquí tendríamos neutrones, ¿cierto? Estos forman los átomos. Átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. Entonces, el siguiente nivel sería cómo estos se van agrupando. Entonces, aquí tenemos los aminoácidos, tenemos también la glucosa o los hidratos de carbono y tenemos también los lípidos, ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, el siguiente orden sería, ¿cierto? Serían aquí las proteínas, los lípidos, azúcares complejos, complejo. Y también agrupaciones de estos, como los fosfolípidos, las glicoproteínas, los proteoglicanos, etcétera. ¿Ya? Todo esto tiene un orden estructural, molecular, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿qué vendría siendo el antígeno, cierto? Entonces la respuesta es que un antígeno es una parte, es un segmento de una molécula. Es un segmento de una molécula. ¿De qué forma lo vemos entonces? Ustedes saben que, vamos a dar el ejemplo de las proteínas. Los aminoácidos, por ejemplo, supongamos que esta pelotita es un aminoácido. Su estructura primaria sería que esta se asociara con otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, etcétera, ¿cierto? Por un enlace, que es el enlace peptídico, en donde nosotros sabemos que los aminoácidos están formados por un grupo nitro, ¿cierto? Un protón, el sustituyente y acá un ácido carboxílico. Entonces, este sale, si yo le hiciera un zoom a esto, de acá al enlace covalente, yo tendría una unión de este estilo, ¿cierto?
donde el grupo N está interactuando con el grupo COH del siguiente aminoácido. Entonces, esa es la estructura primaria. La estructura secundaria es cuando se empieza a formar ya la hélice alfa, la lámina plegada beta. ¿Ustedes han escuchado de ese tipo de organización en bioquímica? ¿Se los pasaron? La hélice alfa, la lámina plegada beta, ¿se los pasaron en bioquímica? Entonces, seguimos con el ejemplo. Cuando estas proteínas, este conjunto de aminoácidos, mejor dicho, tiene una estructura lineal, después tiene una estructura donde se van plegando estos aminoácidos y pueden formar globinas, ¿cierto? Una estructura como en tercera dimensión. Por ejemplo, la hemoglobina son 4 globinas que arriba tienen un grupo M, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Las partes que conforman estas proteínas gigantes, cualquiera de ellas, es un antígeno. Esto es un antígeno, esto es un antígeno, esto es un antígeno, esto es un antígeno. Todo lo que puede conformar toda la estructura es un antígeno. Son antígenos distintos. Por ejemplo, si a una estructura lo vamos a hacer de esta forma, supongamos que esto es una proteína y supongamos que esto es un azúcar. Si estas dos se asocian, ¿cierto? Se formaría algo así, pero acá yo podría reconocer esta parte del azúcar como un antígeno, esta parte de la proteína como un antígeno, esta parte de la proteína como un antígeno, y la unión de esto, de ambos, como antígenos distintos, ¿ya? Entonces, molecularmente nosotros vamos a poder reconocer por un anticuerpo un enlace peptídico, un grupo NH, podemos también identificar un aminoácido completo, etcétera. Imagínense, una proteína gigante que tiene 66.000 moléculas de aminoácidos, podemos identificar un aminoácido específico, o la unión de un aminoácido a otro, ¿ya? Eso es un antígeno. Un antígeno es un segmento específico de una molécula. Puede ser proteico, puede ser lipídico, puede ser un aminoácido, puede ser, etcétera, ¿ya? Etcétera. Puede ser una base nitrogenada, puede ser un grupo fosfato. Eso es un antígeno, ¿ya? Ahora que tenemos claro qué es un antígeno, quedó claro, ¿cierto? No tiene que ver con la respuesta inmune. Tiene que ver con la estructura de la molécula o de la macromolécula. ¿Quedó claro eso? Francisca, un antígeno no hace nada. Un antígeno es un antígeno. Un antígeno es una parte de una molécula. Entonces, ustedes pueden ver acá, voy a empezar a rayar esto. Esto es un anticuerpo. Esto es un anticuerpo, ¿ya? En donde tenemos una fracción que es la fracción conservada, que es esta, y una sección que es la sección variable. Esta se llama sección variable porque es la que se encarga, igual que un Lego, de reconocer específicamente un antígeno. Vamos de nuevo a la pantalla en blanco. Supongamos que este es un antígeno, este es un antígeno y este es un antígeno. Entonces, para nuestros anticuerpos que tienen que reconocer estos antígenos, yo tengo una fracción que es la fracción conservada. Va a ser igual para los tres, ¿cierto? Pero para que esto se una a esto, probablemente la forma que va a tener nuestro anticuerpo
de la porción variable va a ser esta, ¿cierto? Para que esto pueda unirse perfectamente a esto y reconocerlo. Acá la forma que tendría este anticuerpo sería algo, por así dibujarlo, sería algo así, como para reconocer la forma triangular. Y acá sería algo como así, ¿cierto? Para que esto pudiera reconocer la forma redonda del antígeno acá. Este es un ejemplo, ¿ya? Pero se entiende que la fracción variable varía porque tiene que reconocer específicamente esto, esto o esto. Siendo un poco más preciso con la definición, o con el ejemplo, mejor dicho, habíamos hablado que en la hipófisis se producen muchas hormonas, y esas hormonas están compuestas por una estructura alfa y una estructura beta. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, la estructura alfa y la estructura beta que tienen esta hormona, que son de naturaleza hipofisiaria, va a ser reconocida específicamente por anticuerpos. ¿Qué se va a reconocer? Una parte específica. Y esa parte específica, nosotros les vamos a decir epítopo, epítipo, que es la porción específica de un antígeno macromolecular al cual se une el anticuerpo. Vamos de nuevo a la pantalla en blanco. Tenemos entonces una estructura de una hormona que tiene una unidad alfa y tiene una unidad beta. Entonces esta estructura está compuesta por un montón de aminoácidos que están dispuestas de esta forma. Entonces aquí tenemos, todos estos aminoácidos se doblaron y se plegaron de tal forma que formaron esta estructura que es la hormona, por ejemplo, del crecimiento. Esta es la hormona del crecimiento. Entonces la pregunta del millón es, si esto es un antígeno, ¿cuál es el epítopo? El epítopo en este caso va a ser el sector específico que nuestro anticuerpo va a reconocer. Entonces supongamos de que de toda esta macromolécula gigante, que esta sería la molécula alfa y la molécula beta, la parte de acá sea la específica. Entonces este sector que estoy marcando por rojo va a ser el epítopo. El antígeno va a ser toda la molécula, pero el sector específico va a ser este. Este va a ser el epítopo. Entonces pueden pasar dos sucesos. Esta célula, perdón, esta proteína gigante va a tener muchos epítopos. Va a tener este de acá, 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 etc. Muchos epítopos. ¿Ya? Entonces el epítopo que va a atacar el anticuerpo va a ser uno que sea específico de, por ejemplo, el patógeno que está atacando. Entonces, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo en pantalla en blanco. En el caso de una bacteria, esto es una bacteria por si acaso. Entonces esta bacteria, y esto es una célula. Esto es una célula de humano, esto es una bacteria que está invadiendo este organismo. Entonces, las bacterias no tienen núcleo. Las células sí tienen núcleo, ¿cierto? Tienen un núcleo y un nucleolo. Y esta va a tener unas proteínas específicas propias de ellos y además va a tener una pared bacteriana que tiene peptidoglicano. Entonces, nuestro sistema inmune
va a generar estos anticuerpos, donde va a tener un sector conservado, y el sector variable va a reconocer específicamente lo que es ajeno al organismo. ¿Ya? Va a reconocer un epítopo de un antígeno de una célula invasora. ¿Se entiende ese concepto? Reconocimiento del epítopo del antígeno de la célula invasora, o de la célula que ha sido infectada por un virus, o de la célula que ha sido eh, lesionada por algún tipo de cáncer, etcétera. ¿Se entiende esa idea? ¿Esos conceptos? Entonces, los anticuerpos van a ser las proteínas secretadas por los linfocitos B para la defensa a través del reconocimiento de estos antígenos. ¿Ya? No es que todos los antígenos participen en la respuesta inmune. Todas las moléculas están formadas por un montón de antígenos distintos. La gracia es que el organismo es capaz de identificar los antígenos que no son propios de nuestro propio organismo. Si nosotros tenemos una bacteria, se van a reconocer al tiro. Esto no es de nuestro organismo, ataquemos. ¿Ya? Y por otro lado, si es que nuestro propio organismo reconoce como extraño algo que es propio, se puede producir una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, el lupus eritematoso, etc. ¿Cómo ocurre este procesamiento, presentación y reconocimiento de antígenos? Lo vamos a decir de vuelta de comerciales. Vamos a dar una pequeña pausa para que ustedes puedan descansar un poco, tomarse un café, ir al baño, fumarse un cigarrito y procesar un poco esta información que es súper nueva para ustedes, pero que poco a poco va a ir mejorando un poco el entendimiento del sistema inmune. Así que hacemos un break de 15 minutos y continuamos.